Que el Señor les bendiga, qué alegría nuevamente poder llegar hasta el lugar donde usted se encuentra y juntos poder estudiar la palabra de nuestro Señor. Les saluda Verónica Claros y qué bueno que usted se tome este tiempo especial para poder aprender junto conmigo de la palabra de Dios. El tema en el cual vamos a meditar hoy es reverencia y adoración en la casa de Dios. Queridos, estos últimos meses hemos sido alejados de ese lugar donde nos congregamos debido a la situación que en el mundo se está viviendo. Mas, sin embargo, este tiempo tiene que ser especial para que juntos en la casa podamos buscar la presencia de nuestro Dios y que cuando volvamos nuevamente al templo estemos listos para reverenciar y adorar como Dios nos lo enseña. No con nuestra manera de querer hacerlo, sino como la palabra de Dios nos instruye cómo debemos hacerlo. Queridos, estos últimos años hemos hecho de la casa de Dios un lugar donde nos reunimos quizá por costumbre, donde nos reunimos quizá para hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Quizás nuestro comportamiento no ha sido el mejor, mas sin embargo, Dios ha permitido que en estos meses sean meses donde nosotros en nuestro hogar podamos meditar más en la palabra de Él y podamos acercarnos nuevamente a esos templos cuando se reabran para adorarlo en espíritu y en verdad, para que nuestro fin no sea un fin personal, sino más bien un fin de adorar y de exaltar el nombre de Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, porque Dios es el único que merece la honra y la gloria, y en su casa debemos adorarle de esa misma manera. Vamos a hacer una corta oración para comenzar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella nosotros recibimos instrucciones claras sobre cómo debemos hacer las cosas ordenadamente para tu honra y tu gloria. Padre bueno, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe y que a través de tu palabra podamos descubrir cómo es que a ti te gusta que te reverenciemos y te adoremos en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar con el texto que encontramos en Levítico, capítulo 19, versículo 30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. Queridos, esto no lo digo yo, no lo dice tampoco algún líder religioso de nuestra época, no, esto lo dice Jehová, lo dice nuestro Señor, que debemos reverenciar su santuario. Pero, ¿cuál es el santuario de Dios? Acá notamos la imagen, la fachada de un templo. Mas, sin embargo, yo quiero pedirle que en ese lugar usted se imagine la casa que Dios le permite para que usted se reúne, el templo suyo, el templo donde usted se congrega. Imagínelo en este momento. Ponga esa imagen ahí en su mente y diga, este es el santuario que Dios me ha permitido para que yo le adore. Este es el santuario donde Dios quiere que yo le reverencie, donde Dios quiere que yo tenga un tiempo de comunión especial con Él. Ese lugar donde Dios lo tiene a usted plantado, ese lugar es el que usted debe de reverenciar. Ese es el santuario. Y déjeme decirle que en muchas ocasiones creemos que el santuario es nada más donde está el púlpito, esa plataforma donde subimos quizás para dirigir el devocional, para cantar, para predicar. Creemos que ese es el santuario, ese lugar específico del templo. Mas sin embargo, queridos,
el templo lo es todo. El santuario no es solo esa parte en específica. El santuario es cada una de las habitaciones que están en el templo. Incluye también los jardines que están en el templo. Incluye también si en su iglesia Dios le ha permitido tener un área de cocina, un área de comedor. Si en su iglesia tiene un estacionamiento. Eso también es parte del santuario de Dios. En muchas ocasiones nos comportamos quizás con un poquito más de respeto, donde está el púlpito, nos comportamos con un poquito más de respeto cuando nos sentamos en esas bancas, pero a veces nos comportamos de manera bastante fea cuando estamos quizás allá en el estacionamiento, nos ponemos a chistar, nos ponemos quizás a discutir con otros hermanos, nos vamos quizás para los jardines para poder hablar o criticar a algún hermano en específico. Queridos, todas esas áreas son parte del santuario de Dios, porque cuando Dios santifica un lugar, lo santifica por completo, no solo un área en específico, es todo, cada una de las partes que componen el templo de Dios son santas y merecen que nosotros tengamos mucho cuidado con ellas, que respetemos cada una de las áreas de la casa de Dios. A veces estamos hablando quizás de nuestros propios hermanos o estamos haciendo cosas que no debemos. Estamos siendo infieles a nuestro Dios en algunas áreas en específicas porque creemos aquí sí podemos criticar, aquí sí podemos discutir, aquí sí podemos quizás estar bromeando, chistando. No, queridos, cada una de las áreas de la iglesia deben de ser respetadas, deben de ser cuidadas. Los muebles que están dentro de la iglesia, en cualquier área del templo, deben de ser cuidados porque todo eso ha sido santificado. Todo eso es santo para el Señor porque es la casa que se diseñó exclusivamente para que como pueblo adoráramos y reverenciáramos a Dios. Uno de los libros que en lo personal me encanta mucho es el libro Joyas de los Testimonios. Y en el tomo 2 habla acerca de la reverencia. Y a mí me gustaría compartirlo con ustedes porque creo que estos temas son muy, pero muy especiales y muy importantes para nosotros. Mira lo que dice en este libro de Joyas de los Testimonios en el tomo 2. Convendría tanto a los jóvenes como a los viejos estudiar, meditar y a menudo repetir aquellas palabras de la Santa Escritura que muestran cómo debería considerarse el lugar señalado por la presencia especial de Dios. Queridos, es importante que estudiemos acerca de cómo reverenciar y adorar en la casa de Dios. Sí, es importante que meditemos en estos temas porque Dios es un Dios de orden y como es un Dios de orden es necesario que le adoremos también en la forma como Él nos lo establece, que seamos ordenados en nuestro andar, en nuestro caminar, aún dentro de la casa de nuestro Dios. Y dice, es a menudo necesario repetir esas palabras de la Santa Escritura que muestran cómo debería considerarse el lugar señalado por la presencia especial de Dios. Repetirlas, ¿por qué? Porque muchas veces se nos olvida que cuando ya estamos ahí, se nos olvida que ese es un lugar santo y es por eso que a veces estamos haciendo cosas que no deberíamos. Estamos quizás impacientes esperando, ¿y a qué hora va a terminar esta predicación? Que ya se tardó tanto el pastor en predicar. Queridos, si estamos ahí para adorar a Dios, estamos ahí para tener un tiempo especial con Dios, no podemos estar pensando en, ya es tarde, ya me tengo que ir, tengo cosas que hacer. ¿Cómo quedarían los niños ahí en la casa? ¿Cómo estará el perro? ¿Cómo estará
el gato. No, queridos, es un tiempo especial para estar con Dios. No podemos estar pensando en si ya es la hora de irnos. Y muchas veces estamos pensando en irnos y hasta hemos llegado tarde. Y esto también es parte de la irreverencia. Debemos de intentar siempre de estar a la hora, si es posible unos minutos antes, pero no andar siempre a las carreras cuando vamos a la casa de Dios. Debemos de recordar que ese es un lugar santo y que por lo tanto los pensamientos que tengamos ahí deben de ser pensamientos puros, deben de ser pensamientos limpios, porque hemos llegado para adorar y glorificar a Dios. No estemos pensando en el tiempo, queridos. No estemos pensando en las situaciones que hemos dejado allá en nuestra casa, en los problemas que tenemos con otras personas que están quizás ahí mismo y decimos, ay, este hermano que se sentó hoy cerca de mí, yo no lo quiero ni ver. No, queridos, no podemos estar haciendo eso. Tampoco diciendo quizá, ay, este hermano que no me saludó, este hermano que cómo me miró. Ay, queridos, estas cosas no las podemos de llevar de regreso a la casa de Dios. Es importante que recordemos que la casa de Dios es para adorar como pueblo a nuestro Señor. No estemos con esos pensamientos que lo único que hacen es que no adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Por eso es que es necesario repetir estas palabras para que recordemos que cuando regresemos de nuevo a los templos, lo hagamos con gozo, lo hagamos con alegría, pero todas estas actitudes que antes teníamos, las dejemos en un cajón en el olvido y las botemos lo más lejos que podamos y no las llevemos de nuevo al templo. Miren, también este libro nos dice, muchos no tienen verdadero aprecio por el carácter sagrado de las cosas eternas. Casi todos necesitan que se les enseñe a conducirse en la casa de Dios. Queridos, algunas veces nosotros actuamos de maneras que no debemos porque se nos olvida que el lugar donde estamos es un lugar santo, pero en otras ocasiones es porque no sabemos cómo comportarnos. Entonces es importante que tengamos un tiempo especial para aprender acerca de cómo debemos reverenciar a Dios, cómo es que a Dios le gusta que le adoremos, para que lo hagamos de la manera correcta. Todos, quizás la mayoría, necesitamos que se nos enseñe cómo conducirnos en la casa de Dios. Y es por eso que les estoy dando algunos tips, algunos consejitos que es importante que los tomemos en cuenta. Como les dije, el tiempo, esto es algo muy fundamental. No podemos estar pensando en si ya es la hora, ¿por qué no comienzan? A veces quizá en la programación pueden haber algunos retrasos, algunos inconvenientes que quizás los mismos hermanos que han preparado el programa no lo habían percatado que iba a ocurrir esos pequeños inconvenientes, mas sin embargo debemos de ser pacientes, porque hacer programas también es una cosa muy complicada y las personas que hacen los programas en la iglesia también tienen que ser personas que recuerden que lo que están haciendo es para la gloria y la honra de Dios y que por tanto muchas veces entra la ansiedad, entra el conflicto que van a pensar los hermanos. No, queridos, cuando hacemos algo para Dios, hagámoslo lo más tranquilamente posible, no nos compliquemos la vida, dejemos que sea el Espíritu Santo quien nos vaya guiando, no estemos pensando, ay no, que el tiempo, que si vamos a tener más tiempo después, que si no nos va a ajustar el tiempo para todo el programa. Debemos de recordar que nosotros simplemente somos los instrumentos que Dios está utilizando para ese momento especial, para ese servicio, para ese culto. Entonces, debemos de estar tranquilos y de dejar que el Espíritu Santo sea quien conduzca todo el programa. Es necesario que nos instruyamos en todas estas cosas. Este libro también menciona lo siguiente: ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en peor, en los hábitos y costumbres de la gente con reverencia al culto religioso.
Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. Ay, queridos, qué triste es esto, pero es una tan realidad, es una gran verdad. Estamos haciendo de las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios, las estamos rebajando al nivel de las cosas comunes. Cuando estamos ahí pensando en si este programa será, tratando de hacer programas quizás que con el fin de que las personas que están ahí se sientan complacidas, que quizás las personas de mayor rango nos feliciten por lo que estamos haciendo. No, queridos, ese no es el fin. El fin de hacer programas para Dios, el fin de preparar un sermón, es con el fin de agradar a Dios, no a las personas que están ahí observando, no a las personas que quizás tienen un mayor alto rango dentro de la iglesia, sino que para que la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para su pueblo, sea dado. Hay muchas ocasiones donde nosotros solo estamos pensando en complacer a las personas que van a escuchar, en lugar de dejar que sea Dios quien hable. Si la palabra de Dios ofende a alguien, es porque de verdad esta persona necesita hacer un cambio en su vida. Esta persona necesita cambiar. Hay orgullo dentro de ella y por eso es que la palabra de Dios en muchos casos nos ofende, porque toca nuestro corazón y nos está instruyendo y diciendo, hay algo dentro de ti que no está bien, y por eso nos sentimos ofendidos muchas veces, y hasta hay momentos en los que podemos decir, este hermano como que me la está tirando a mí. No, querido, no te la está tirando a ti, es el Espíritu de Dios quien te está hablando. Ahora, si tú tienes la oportunidad de predicar en tu iglesia, si tú tienes la oportunidad de dar un sermón, también tienes que recordar que no son tus palabras. No lleves ese rencor o ese orgullo que hay dentro de ti hacia algún hermano o hacia alguna persona en especial. No podemos nosotros pararnos frente en el púlpito a predicar algo que sea personal, sino más bien que debemos de dejar que sea el Espíritu Santo quien nos instruya, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, porque es Dios quien quiere hablarle al pueblo, no eres tú. Tú eres un instrumento de Dios. Querido, las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios deben de ser exalzadas al nivel que les conviene. No las rebajemos. No hagamos de la iglesia como que sea un club social. No hagamos de la iglesia un centro de diversión, un centro de entretenimiento. La casa de Dios es para adorar a Dios. No estemos introduciendo nuestras propias costumbres, nuestras propias tradiciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Queridos, si hay una cosa que debemos grabar en nuestra mente, es que la casa de Dios es para adorar como pueblo a nuestro Dios. La casa de Dios es para adorar al Señor, no para que nosotros estemos haciendo celebraciones y dándonos regalos entre nosotros mismos o felicitándonos a nosotros mismos. No, 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 eso no es así. La casa de Dios es para adorar al Señor, es para reverenciar su nombre. No vayamos con ningún otro fin a la casa del Señor. Vayamos con el fin de adorarlo, de exaltarlo, de glorificar su nombre. No permitamos que cuando nuevamente se abran las puertas del templo, todos esos hábitos y esas costumbres que hemos llevado con anterioridad nos continúe, que esos hábitos, esas costumbres sigan dentro de la iglesia, porque ese no es el fin. Estamos ya en los últimos tiempos. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca. No perdamos el tiempo en costumbres del mundo, en llevar cosas que en el mundo se ven, cosas comunes.
No, queridos, hagamos de la casa de Dios un lugar para adorar a Dios en espíritu y en verdad. No vayas con ningún otro fin. No vayas con que quizás si tú eres un padre que las personas admiren lo buen padre que eres, cómo tus hijos se comportan, cómo tus hijos memorizan la Biblia, cómo tus hijos dicen versículos bíblicos, cómo tú cantas, cómo tú tocas un instrumento, cómo tú enseñas. Si tienes dones, si tienes talentos, ponlos al servicio de Dios, pero no te exalces por eso. No quieras que las personas te aplaudan por los talentos que tú tienes. Ese no es el fin. No llevemos esos hábitos y esas costumbres. Recordemos que en la casa de Dios, el único que merece la adoración es nuestro Dios. Acá también nos dice algo muy importante. Los padres no deben solo enseñar, sino ordenar a sus hijos que entren en el santuario con seriedad y reverencia. Y quiero aclarar algo, cuando estamos hablando de seriedad, no estamos hablando de ir con el ceño fruncido, no estamos hablando de me tengo que comportar bien porque esta es la casa de Dios, por favor no me hablen, no me digan nada. No, queridos, eso no es seriedad. Seriedad se refiere a ese respeto que nosotros debemos de tener, a no tomar las cosas de Dios como un chiste. Muchas veces agarramos la palabra de Dios para chistar sobre ella, para chistar sobre algunas cosas. Es cierto, la palabra de Dios es tan rica, tan maravillosa, y hay cosas que nos hacen reír, hay cosas que nos hacen llorar, cosas que nos hacen hasta enojar, pero más sin embargo, no estemos chistando con la palabra de Dios. No estemos haciendo esas bromas de mal gusto con la palabra de Dios. Seamos serios, seamos reverentes con las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no debemos rebajarlas al nivel de las cosas comunes. No debemos hacer de la palabra de Dios como si fuese cualquier otro libro del cual podemos tomarnos un tiempo para hacer cualquier cosa, pero que sabemos que eso no es agradable a Dios. No, la palabra de Dios hay que tenerla en alta estima de la misma forma que su santuario. Y dice, los padres no solo deben enseñar, sino ordenar. Y queridos, esto comienza desde que están en la casa, porque cuando ya están en el templo y los vemos que andan corriendo por ahí, los niños no se van a detener. Los niños, por más que les digamos, niño, venga, siéntese, porque esta es la casa de Dios, tiene que estar sentadito. No se va a sentar. ¿Por qué? Porque desde antes, desde que estaba en la casa, el padre debió de haberle enseñado a su hijo que van a ir a la casa de Dios y que por ende él tiene que estar tranquilo, él tiene que estar sentadito, él tiene que portarse bien. Pero esto comienza desde la casa y no comienza con una hora antes de irse a la iglesia. No, deben de hacerlo a lo largo de la semana, cada día, recordándole a sus hijos. En este tiempo que no estamos todavía quizás dentro de la iglesia, algunos quizás abrieron los templos hace muy poco, otros falta todavía quizás mucho para que los templos se reabran. Aproveche como padre este tiempo para enseñarle a su hijo cómo debe de comportarse en el santuario, y cuando esté ahí, ordénele que cumpla lo que usted ya le enseñó. Pero no podemos estarles ordenando algo a los niños que ahí en la casa no se les ha enseñado. Hay que ser muy sensatos en esto. En algunos casos, aún se les permite correr por la casa, lo que les mencionaba, jugar, conversar y manifestar su mal genio en las mismas reuniones donde los santos deberían rendir culto a Dios en la belleza de la santidad. Queridos, la casa de Dios en muchas ocasiones está siendo profanada con frecuencia por la manera en cómo nos comportamos. Y no solo los niños, a veces nosotros como adultos también manifestamos nuestro mal genio en esas mismas reuniones donde deberíamos rendir culto a Dios en la belleza de su santidad. Estamos enojados y diciendo, este sermón qué largo, este sermón qué feo, es que no, los hermanos que están cantando, qué feo están cantando hoy.
¿Cuántos cantos? Hoy solo cantaron uno, hoy no quieren cantar. Estamos nosotros también manifestando nuestro mal genio, aunque quizás no lo digamos en alta voz, sino hay en nuestra mente, pero de la misma forma lo estamos haciendo. No es posible, queridos, que nos estemos comportando de esta manera. No, la casa de Dios es profanada cuando nos comportamos así. Mire, eso está en Review and Herald, en un artículo que se publicó el 19 de septiembre del año 1854, imagínense. Y ya estas cosas ya se estaban dando, así que llevamos mucho tiempo con estas actitudes dentro de la iglesia, pero que realmente debemos de cambiarla. Esto continúa diciendo, y el lugar que debería ser santo y donde debiera reinar una quietud santa y donde debiera haber un orden perfecto, limpieza, humildad, se convierte en una perfecta Babilonia. Esto es suficiente para provocar el desagrado de Dios y ahuyentar su presencia de nuestras asambleas. Ay, queridos, a veces decimos nosotros, hoy como que el sermón no estuvo muy bueno, hoy como que no sentí el espíritu en mi interior, hoy como que todo bien frío. Ay, querido, estuvo frío para ti porque ahuyentaste la presencia de Dios, de la asamblea, porque Dios no puede habitar donde no hay santidad. Y si nuestras actitudes no son santas, Dios no va a estar ahí. Y querido, esto sí es un grave problema, porque es ahí donde comienza nuestra tibieza espiritual, que luego se puede convertir en algo frío, en algo donde ya no nos va a importar cómo comportarnos dentro de la iglesia, porque simple y sencillamente ya no nos interesa. En la iglesia debe de reinar una quietud, debe haber un orden perfecto, debe haber limpieza y debe de haber humildad de parte de nosotros. Esto es importante. Y saben, hablando acá de limpieza, cuán importante es esto, queridos. A veces somos muy sucios dentro de la iglesia. Nos ponemos a masticar chicles ahí en el templo. Y a veces todavía somos tan bárbaros que dejamos el chicle pegado abajo de la banca. ¿Cómo es posible? Llevamos quizás una botellita de agua, nos la terminamos y ahí donde nos sentamos, ahí mismo la dejamos. O quizás como el sermón estaba tan aburrido, me puse a dibujar algo, me puse a escribir algo en un papel y ahí dejé el papel tirado. Ay, queridos, debemos de tratar de mantener la limpieza en el santuario de Dios. Y como les mencioné, cuando estamos hablando de limpieza, estamos hablando no solo de la limpieza ahí donde están las bancas, donde está el púlpito, la limpieza en todas las demás habitaciones, en todas las demás áreas. Cuando vamos al baño, seamos limpios también. Mantengamos los baños limpios. Imagínense ahora con todas las medidas de seguridad que tenemos que tener debido a este virus. Necesitamos sobre todo ser más limpios ahora más que nunca para no contaminarnos. Así que recordemos, esto es algo bueno, esto es algo maravilloso para nosotros, que de esta forma vamos a seguir creciendo espiritualmente. Pero muchas veces nuestra vida espiritual se estanca, pero es por nuestros comportamientos, porque aún en las asambleas, aún dentro de las mismas reuniones de culto, nos comportamos de manera que a Dios no le agrada. A veces nos sentamos atrás para así poder estar conversando. Queridos, si llegamos a escuchar a Dios, comportémonos. Que el único fin por el cual vayamos a la iglesia sea para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Miren lo que nos enseña Hebreos capítulo 5, el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ay, querido, ¿quieres que tus oraciones no tengan estorbo? Que tus oraciones sean escuchadas. Sé reverente en la casa de Dios. Compórtate
Estudia la palabra de Dios en la iglesia con el placer que debes de sentir, no simplemente porque, ay, es que he venido porque ni modo, mis padres me trajeron a la fuerza, o para que luego no digan que no he venido. En fin, ponemos excusas para estar en la casa de Dios y por eso creemos que nos podemos comportar como queramos. Mas, sin embargo, mira, Jesús fue escuchado, ¿por qué? Porque Él siempre fue reverente, Él siempre tuvo un temor reverente, fue respetuoso con su padre. Él siempre decía, yo quiero obedecer a mi padre, yo estoy haciendo lo que mi padre me ordena. Queridos, pongamos atención a lo que el Señor nos enseña acerca de cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia, cómo debemos de adorarle, cómo debemos de exaltar su nombre cuando estamos en el templo. En Mateo 21:13 dice, y les dijo, esto fue Jesús, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Cómo será llamada la casa de Dios? Casa de oración. Y miren cómo dice Jesús, escrito está. O sea, Jesús no les está hablando lo que a él se le ocurrió. Escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada. Eso quiere decir, queridos, eso, para empezar, este texto, Jesús está citando a Isaías 56:7, que dice, miren, se los voy a leer. Yo le llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Escuchamos, casa de oración para todos los pueblos. La casa de Dios es un lugar para que como pueblo nos reunamos para adorar a Dios. Pero más sin embargo, en muchas ocasiones estamos ocupando la casa de Dios para nuestros propios placeres, para nuestros propios deleites. Y Jesús llegó a un punto en donde se enojó tanto y tiró todo lo que estaban ahí vendiendo a estos mercaderes y les recordó lo que estaba escrito, les recordó lo que decía Isaías 56:7, que la casa de Dios es una casa de oración, no para estar ocupándola para nuestro propio beneficio personal. Y ustedes me dirán, pero yo no voy a la iglesia para vender algo. No, querido, nosotros muchas veces lo que vendemos son nuestros principios. Muchas veces lo que vendemos son nuestra manera tan fea de comportarnos. Eso es lo que vendemos, el desorden delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Y esto no es agradable porque la casa debe ser una casa de oración. Para eso es la iglesia, no para que tú te vayas a mostrar. A veces lo que vendemos es la ropa que llevamos puesta, lo que vendemos es nuestra imagen, nuestra personalidad, porque queremos que las personas nos admiren, que las personas digan, ay, mira qué bonita, mira qué bonito, mira cómo se peina, mira cómo se viste, mira cómo canta, mira cómo predica. No, querido, eso es lo que estamos vendiendo. Y es más, ni siquiera lo vendemos, lo queremos regalar, ¿verdad? Porque solo queremos que nos estén admirando. Mas, sin embargo, la casa de Dios es un lugar para orar, es un lugar para adorar. ¿Y adorar a quién? No a nosotros mismos, es a Dios. Mira lo que les dijo Jesús en Mateo 23:37-38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ay, queridos, debemos preocuparnos por esto, porque la presencia de Dios no sea quitada de su casa. Él dice, vuestra casa os es dejada desierta. Muchas veces nosotros estamos ahí en el templo, pero la presencia de Dios no está ahí. Esa casa está dejada en desierta. ¿Por qué? Porque Dios no va a habitar donde está un montón de gente reunida
con sus propios beneficios, cuando solo quieren realizar actividades para sentirse bien ellos mismos. No, querido, Dios no habita ahí. Y hay que recordar una cosa, la casa de Dios es eso, casa de Dios. Pero muchas veces nosotros decimos mi iglesia, mi templo, no es tuyo, es de Dios. Y a veces cuando oramos, y lo he escuchado muchas veces, y hasta quizás yo lo he mencionado también, Señor, tú eres el invitado especial en este lugar. No es así. Dios no es el invitado en ese lugar, porque esa es su casa. Esa es su casa. Los invitados somos nosotros. Y como nosotros somos los invitados de Dios, debemos de comportarnos de la mejor manera cuando estamos en la casa de Dios. Porque solo somos invitados. La casa le pertenece a Dios. El templo le pertenece a Dios. Y usted y yo somos invitados para que vayamos ¿a qué? A adorarle. ¿Le gustaría acaso a usted que su vecino o cualquier persona llegara a su casa, le toque la puerta y entre, le abre el refrigerador, agarre de lo que usted tiene, suba los pies sobre la mesa? Yo creo que a nadie le gustaría eso, ¿verdad? Usted diría, ¿y a este qué le pasa? Esta es mi casa, ¿por qué viene a comportarse así? Lo mismo ocurre cuando vamos a la casa de Dios y queremos hacer lo que a nosotros nos conviene, queremos hacer lo que a nosotros nos hace sentir cómodos, queremos hacer todo lo que sea con tal de sentirnos bien y de agradar a las demás personas, y nos olvidamos de que estamos ahí para adorar y glorificar al único merecedor de ella, nuestro Señor Jesús. Volvemos al texto de Mateo 21:13. En la primera parte decía que escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, dice la segunda parte, la habéis convertido en cueva de ladrones. Y acá Jesús está mencionando, porque Jesús hablaba, queridos, con la palabra de Dios. Él hablaba con un escrito está. Él no andaba con rodeos, no andaba con inventos. Y en la primera parte, como les dije, cuando dice mi casa, casa de oración será llamada, se estaba refiriendo a Isaías 56:7. Cuando dice, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, se está refiriendo a Jeremías 7:11, que nos dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Quizás la imagen ahí le parezca a usted un poco exageradita y diga, una persona orando y alguien que le llegue a robar, ¿será posible esto en la casa de Dios? No lo sé. Yo espero que no, que esa imagen no sea cierta. Pero Jesús, cuando está hablando acerca de que ellos habían convertido en cueva de ladrones la casa de Dios, estaba hablando acerca de convertir los sagrados símbolos del Cordero de Dios en una fuente de ganancia personal. Los gobernantes estaban transformando lo sagrado en profano y robaban el honor y la gloria que le correspondía a Dios. Ay, queridos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de cantar, de subir ahí al altar y alabar a Dios, recordemos que no es para que vean nuestro rostro bonito. Recordemos que no es para que vean qué voz angelical la que tenemos, sino que es para que adoremos a Dios y para que las personas que están ahí sean inducidas también, inspiradas para querer alabar a Dios, para querer adorarlo. Y si tú tienes la oportunidad de predicar dentro de la iglesia, recuerda que no puedes robarle a la gente ese tiempo que ellos dedican a adorar a Dios. No puedes tú robárselo. ¿De qué manera? Tú eres un ladrón, querido, cuando en tu sermón lo único que logras es que las personas te digan amén, que las personas digan qué bonito predica. Les estás robando. ¿Por qué? Porque te has convertido en un ladrón de la palabra de Dios para enseñarle nada más lo que tú quieres, lo que a ti te conviene. Y ya antes hablé un poquito acerca de esto y no vamos a redundar en lo mismo, pero muchas veces les quitamos a las personas la oportunidad de conocer a Dios tal como Él es
cuando estamos subiendo solamente fábulas, cuando estamos hablando solo chistes. Debemos de tener mucho cuidado con esto también. Por acá tenemos el Salmo 100 y en el Salmo 100 encontramos verdades acerca de cómo Dios quiere que nosotros le alabemos en su casa. El versículo 2 dice, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo debemos de ir a la presencia de Dios? Con regocijo, con alegría. Debemos de ir contentos, debemos de ir felices porque vamos ¿a qué? A adorar a Dios. Entrad, dice el versículo 4, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Queridos, desde que llegamos a las puertas del templo, a la primera puerta con la que usted se encuentre, desde ahí comience a alabar y a glorificar a Dios, comience a darle las gracias por ese privilegio que le ha dado de estar en su casa. Muchas personas alrededor del mundo no tienen un lugar donde reunirse, quizás lo tienen que hacer debajo de un árbol o quizás lo tienen que hacer escondidas porque es prohibido hablar de Cristo. Mas, sin embargo, usted y yo tenemos ese gran privilegio de tener un lugar con puertas donde entrar con acción de gracias. Por sus atrios, dice con alabanza. Querido, desde que entramos nosotros a la iglesia, debemos de hacerlo ya con ese gozo, con esa alegría, ir alabando y glorificando el nombre de Dios. Y saben, algo que se me quedaba cuando dice venir ante su presencia con regocijo. Queridos, desde que estamos en nuestras casas, debemos de recordar que si vamos a ir a la casa de Dios, debemos de ir con gozo. Debemos de ir alegres. Y miren, antes este versículo 2 dice, servir a Jehová con alegría. Cuando tenemos un privilegio dentro de la casa de Dios, hagámoslo con alegría, hagámoslo con gozo, estemos contentos, estemos felices, porque estamos ahí para servir a Dios. Y no hay algo más grato, algo más hermoso que tener la dicha de servir a nuestro Señor, porque Dios es tan bueno con nosotros, Dios es tan maravilloso, que lo poquito que nosotros podemos hacer es poner nuestros dones, poner nuestros talentos al servicio de Jehová y hagámoslo con alegría. Miren lo que dice Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacer mal. Ay, queridos, a veces se ve tanto desorden, las personas paraditas por acá, las personas que entran, salen, que vienen, que van, esto hace desorden en la casa de Dios, queridos, porque muchas veces nosotros estamos bien cuidadosos ahí, adorando a Dios, y una persona que entra de una u otra forma nos distrae, porque con el solo hecho de pasar ya nos distrajo, de una u otra forma nos distrajimos, y entonces es importante que no estemos ahí. Si vamos a tener quizás alguna participación especial, quizás lo más sería quedarnos atrás, en la parte de atrás, en las bancas de atrás, para no tener que entrar, salir y que todo el mundo lo estamos distrayendo. Lo distraemos de una u otra forma, porque quizás no es esa nuestra intención de distraerlos, pero lo hacemos. O a veces cuando llegamos tarde también y entramos y comenzamos a ir saludando a cada uno de los que vemos, y muchas veces estamos nosotros concentrados, hemos llegado temprano y estamos concentrados y la persona que va entrando nos puede distraer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y otra cosa son también las conversaciones comunes, ¿verdad? Decimos, ay, como son los anuncios, aprovecho este tiempo para hablar. No hagamos eso. Los anuncios también son parte del servicio de Dios y debemos en esos momentos de estar dispuestos a escuchar, porque estamos ahí para escuchar todo lo que Dios nos quiere decir, y los anuncios son parte del servicio. Escuchémoslos también. No nos salgamos tampoco antes de que el servicio termine. No, seamos personas decentes y ordenadas en la casa de Dios. Estémonos tranquilos. Si el sermón se alargó por X motivo, no se esté desesperando.
porque si no, usted ya no le puso atención a lo que estaba diciendo y al final va a salir igual de vacío que como entró, si no es que peor. Los cuchicheos, eso se escucha muy feo, las risas, eso no debe permitirse en la casa de culto, ni antes ni después del servicio. Si usted llega antes del servicio, pase, siéntese, póngase a meditar con Dios porque usted llegó ahí a adorarlo. Si se puede arrodillar y orar, ore hasta que comience el servicio, pero no esté levantándose, no esté yendo de un lado para otro, porque es que como todavía no ha empezado, voy a hablar con el amigo, con la hermana. No, querido, tratemos de mantener el orden en el culto antes y también después. Acostumbrémonos a salir en orden, no nos quedemos en los pasillos conversando, porque uno, estorbamos a los demás que quieren salir y dos, estamos haciendo desorden. Y eso no le agrada al Señor. Debemos de ser muy ordenados en estos aspectos. Ezequiel 33:20, ¿qué nos dice acerca de esto? Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Ay, queridos, quien nos va a juzgar conforme a cómo nos comportamos es Dios. Dios mismo dio el orden del servicio, ensalzándolo muy por encima de todo lo que tuviese naturaleza temporal. Así que seamos ordenados. De verdad se los digo, seamos más ordenados. Recordemos que debemos de ser muy respetuosos con la casa de Dios, con todos los enseres que hay dentro de la casa de Dios y con los mismos que se congregan dentro de la casa de Dios. Amémonos unos a otros, respetémonos, cuidémonos a nosotros también. Y con esto termino. Miren, en este libro de Joyas de los Testimonios, en el tomo 2 también dice, sea alto o humilde en la ciudad o en las escarpadas cuevas de la montaña, en la humilde choza o en el desierto, si es lo mejor que pueden obtener para el maestro, él santificará ese lugar con su presencia y será santo para el Señor de los ejércitos. Queridos, no importa cómo sea el lugar donde tú te congregas como pueblo para adorar a Dios, sea un lugar pequeñito, sea como te dije, quizás debajo de un árbol, sea quizás una casa enorme. Queridos, si eso es lo que Dios te ha dado, sea grande, sea pequeño, sé contento con el lugar donde tú te congregas y recuerda que ahí habita la presencia de Dios y por lo tanto debemos ser respetuosos. Felices son los que tienen un santuario. Con eso me voy a despedir de ustedes, no sin antes elevar una oración al Señor por este tiempo que nos ha permitido. Amante Padre Salvador, gracias, muchas gracias por tu palabra que nos exhorta, pero nos refresca, Señor. Nos ayuda a darnos cuenta, Padre, que es importante que respetemos el lugar donde te adoramos. Padre bueno, dame la oportunidad de poder, Señor, sentir la necesidad de comportarme mejor dentro de tu casa. Que cuando las puertas del templo se abran, Señor, pueda hacerlo de la manera más ordenada, que respete las instrucciones que me den, que sea cuidadoso con todos los enseres ahí adentro y que pueda, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Padre bueno, porque tu presencia está con nosotros a donde quiera que estamos, pero tu templo debe ser reverenciado. En el nombre de Jesús, gracias, muchas gracias por tu palabra. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto, si Dios lo permite.